Ustedes saben que yo sé sobre muchas cosas y la verdad es que a veces me envanezco de saber sobre muchas cosas, pero hay otras tantas cosas que ignoro, pero que las ignoro totalmente, palmariamente. Por ejemplo, esto del cannabis y la marihuana, esto de estar de alguna manera fumando a escondidas, pues es que yo no lo entiendo a esto. Tenemos una sociedad que de alguna manera prohija el alcohol e inclusive lo festeja y causa gracia cuando uno se empeda totalmente, pero con el fumo no sé qué es lo que pasa. Antes, cuando decíamos faso, el faso era un cigarrillo común. Ahora faso es un cigarrillo de marihuana o un fumo de marihuana. Y entonces escucho hablar del ReproCan, registro del programa de cannabis, que es una instancia legal creada desde el Estado Nacional para mejorar el acceso al cannabis medicinal. Cannabis medicinal, cannabis para fumar. A ver quién me puede aclarar esta situación y contarme sobre las ventajas del cannabis medicinal y si algunos médicos le dan pelota a esto, porque viste que está el tema de los laboratorios, ¿no? Y yo creo que el tema de los laboratorios es uno de los poderes de este planeta, por lo tanto, no debe ser fácil decirles a los médicos, oigan, ¿saben que existe la fitoterapia? No. Bueno, todo esto para mí es absolutamente desconocido. Hablamos hace algunos días con Pablo Riveros, el jefe comunal de Villa Ciudad Parque, que desde hace tiempo produce desde el Estado cannabis medicinal. O sea que nos fuimos arrimando despacito a este tema. Pero hay uno de apellido inglés que es Bucciarelli, con doble C, doble L, que es farmacéutico, trabaja en el área de plantas medicinales, farmacognosia. Gnosis, ¿qué era gnosis? No sé, ver, percibir, qué sé yo qué era gnosis. Es una materia de cuarto año de farmacia en la Universidad Nacional del Sur y en la Cátedra Libre de Cannabis y es codirector de la Diplomatura Superior en Producción e Industrialización del Cannabis de la Universidad Nacional de Chilecito. Si él no me puede aclarar esto, no me lo aclara nadie. Alejandro, ¿estás por ahí? Hola, Quique, ¿cómo están? Encantado de estar acá en el programa, con toda la audiencia, muy contento realmente de escucharte. Sí. Se nota que conoces el tema también, porque has hecho una introducción interesantísima para quienes nos están escuchando en este momento, así que agradecido de estar con ustedes. Bueno, no, justo vos decís que conoces el tema. La verdad es que estoy desconociendo este tema. Estoy desconociendo la raíz del prejuicio que hay contra esta planta, ¿no? ¿Y por qué no se puede fumar en paz esta planta? Mirá, realmente has dado en la tecla. Esto tiene que ver con corrientes prohibicionistas, así como la tuvo el alcohol en su momento, que no funcionó. Claro. Estas expresiones prohibicionistas en realidad hacen siempre referencia a estas ideas desde las cuales se establecen normas, reglas e incluso sanciones en pos de resguardar falsamente o con ese discurso de resguardar y cuidar un determinado estilo de vida en lo privado y en lo social. Claro. Se define qué es lo que se considera bueno, malo, puro. Sí. Y bueno, históricamente la prohibición fue una de las herramientas más poderosas en las distintas expresiones del puritanismo religioso, de raíz, sobre todo protestante, y esto realmente se relaciona con los años en los cuales Estados Unidos estuvo bajo la llamada Posted Act entre 1919 y 1933, claro. La ley seca, básicamente la ley de la prohibición. Pero esto no es ajeno al cannabis tampoco, porque ya tenemos históricamente a Harry Anslinger, que también un funcionario del gobierno de Estados Unidos, donde ocupó un lugar, un cargo muy importante en lo que tiene que ver con la prohibición y la criminalización de las sustancias adictivas. 32 años estuvo, algo sin precedentes históricamente. Y bueno, este tipo de acciones de Anslinger desde Estados Unidos, él fue uno de los comisionados de la Oficina Federal de Narcóticos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y eso se trasladó después a América. Y Estados Unidos lo que hace es establecer una serie de políticas asociando el uso de
del cannabis hacia la población latinoamericana, básicamente mexicanos y mexicanas que cruzaban las fronteras y que en sus prácticas culturales utilizaban el cannabis. Esto sería el equivalente a hoy, por ejemplo, criticar a alguien que coquea a un boliviano o boliviana claro. en Argentina y coquea. Es una práctica cultural. Y realmente, históricamente, las drogas, las sustancias en sí han sido una preocupación y un desafío para las sociedades modernas, para los gobiernos, que siempre han buscado controlarlas, pero hay buenas noticias siempre, porque en Argentina es algo diferente en algunas cuestiones recientes que vos has abordado, la posibilidad de inscribirse pacientes, personas usuarias, un registro del programa de cannabis, conocido como ReproCan. Esto ocurrió a partir del año 2021 y realmente un poco viene a compensar o a balancear estas cuestiones de encarcelamiento y privación ilegítima de la libertad de personas usuarias. Como vos estarás al tanto de los números o quizás las estadísticas que tienen que ver de la persecución de usuarios, usuarias y cultivadores. Hay un dato anecdótico del Ministerio de Seguridad de la Nación. Entre los años 2008 y 2015, la cantidad de incautaciones de plantas de cannabis era muy baja. En el año 2015 ya empieza a incrementarse, pero en 2016 pasa de 10.000 plantas incautadas a más de 70.000. Creo que hay coincidencias incluso partidarias o políticas que marcan un número realmente en donde los gobiernos también son parte de, a través de los ministerios de seguridad, en esa misión de salvaguardar la salud pública y la seguridad, de encarcelar a personas, ¿sí? Y esto, Quique, tiene mucha importancia por el hecho de que también la justificación de encarcelar es la seguridad de la gente, pero estos casos son muchas veces narcomenudeo, no se está atacando realmente al narco, al dealer, la narcocriminalidad. Estos datos que yo estoy brindando son del Ministerio de Seguridad, o sea que son datos. Ahora, perdón, reales. Alejandro, esa actitud punitiva, digamos, ¿qué tiene que ver? ¿Qué se persigue con la actitud punitiva? ¿Seguir alimentando el negocio, el narcotráfico, el narcomenudeo? Porque, a ver, si esto se legaliza y no hay más prohibición, se terminó el negocio. Exactamente, acá hay que tener en cuenta que también, no en todos los casos, pero hay cierta asociación entre partes de lo que tiene que ver con las fuerzas de seguridad, la parte legislativa que a veces no está bien formada en lo que es la reglamentación y regulación y legislación de políticas de seguridad y de salud, sobre todo. Pero en sí los orígenes de esta restricción sobre el uso de sustancias psicoactivas, vamos a hablar de esto, no drogas en general, psicoactivas, son étnicos, sociales y políticos, ¿sí? Y esto es la clave de todo. Realmente, como en todo tema social, las transiciones en estos procesos nunca fueron claras, tampoco fueron marcadas, muchas veces conviviendo estas razones en un mismo momento, la justificación del discurso sanitario, esto es lo actual. El discurso sanitario. Mirá qué pasa aquí, que con este tema del ReproCan, que es algo impresionante a nivel mundial, no hay ningún país que te permita tener 9 plantas en floración, cultivar plantas no floradas o no florecidas sin límite, no está claro, poder transportar por vía aérea, terrestre o marítima cannabis dentro del país, e incluso a nivel internacional también. Hay un caso más reciente de un chico que viajó fuera del país, que pudo transportar material medicinal, pero de todas maneras el paraguas legal sigue siendo lo sanitario. ¿En qué sentido? Que hay que patologizar a las personas ¿sí? con una historia clínica, con un médica o médica tratante, para que la persona no vaya encarcelada por realizar uso de un derecho que es acceder a su medicina o a su terapia, porque hablemos de uso responsable, sin patologías. Es parte también del uso social, recreativo o adulto irresponsable, que es el término. Entonces, pero ahora, Alejandro, lo que estás necesitando, viste que tenemos una tendencia a lo trucho atómica los argentinos, digo, y ahora entonces debe haber un montón de gente que está buscando algún médico amigo que patologice mentirosamente alguna cuestión que le pasa para poder tener una plantita. Mirá,
toda la razón, coincido esto en las charlas, en las conferencias, en las interacciones con la gente, las personas, lo destacamos, realmente se patologiza la sociedad para que encuadre en un marco sanitario para que pueda acceder a un derecho. Entonces, no es que esté mal el programa de cannabis, al contrario, ha salvado a muchas personas, primero por la causa, lo medicinal, pero también lo adulto y responsable. Entonces, esa es el inicio, es la punta de lanza que a futuro esperamos, quienes estamos trabajando en estas cuestiones, que se legalice y despenalice la tenencia sin necesidad de patologizar o encuadrar en un marco fisiopatológico, ¿no? Claro, sin buscar excusas. Pasame ahora el tema al cannabis medicinal. ¿Qué cura el cannabis medicinal? Es muy interesante lo que tiene que ver con el uso del cannabis, porque forma parte no solo del cannabis, sino que el cannabis es una pequeña pieza del arsenal terapéutico con el que cuenta la fitoterapia para el tratamiento o abordaje de distintas dolencias. Recordemos que el cannabis y las plantas medicinales no curan nada, tratan síntomas, los modulan, los mejoran. No tenemos una cura, ni siquiera con un medicamento de síntesis. Realmente eso es utópico pensar que un medicamento o una planta puede curar, pero sí puede abordar esa condición y lograr que la persona tenga una muy buena calidad de vida. Lo que está ocurriendo con el cannabis comienza en el año 2017 en el sentido de un marco normativo a través de una ley nacional de cannabis medicinal. Se pensó como una medicina y en ese desarrollo y la reglamentación o previo a la sanción de la ley en el año 2017 se empezó a hacer una serie de recopilación de evidencias clínicas. Bueno, necesitamos para legislar y reglamentar y sancionar una ley, bueno, mostrame la evidencia. ¿Qué evidencia hay para validar la capacidad del cannabis, por ejemplo, de tener un efecto comprobable? Para esto se recopila información de análisis clínicos y en este caso hay evidencia concluyente, es decir, una evidencia sustancial, inequívoca, con buenos ensayos, un reclutamiento de pacientes para lo que es el tratamiento de dolor crónico. Ahí es donde está el mayor nivel de evidencia. Personas adultas mayores, tercera edad, patologías como la artrosis, la artritis, fibromialgia. Esas son condiciones donde hay muchísima evidencia y esos estudios están hechos con personas, con seres humanos, están hechos con un número importante y están hechos con buenos análisis estadísticos. Nadie te lo puede discutir, dicho en criollo. Está bien. ¿Qué parte de la planta se usa? Porque para fumar se usa la flor, ¿no? Exactamente, Quique. Acá es clave que para una planta medicinal, incluida el cannabis, hay determinadas partes que se utilizan. En el caso del cannabis, como vos bien comentabas, la parte utilizada son las flores femeninas. Para quienes por ahí no han cultivado, el cannabis tiene plantas macho y plantas hembras. Como la naturaleza es muy sabia, en las plantas hembras es donde está la medicina que utilizan las personas. La naturaleza es muy sabia, ¿no? Lo que es el género femenino realmente siempre domina estas áreas y incluso en la naturaleza también. Es decir, que se utilizan las flores de las plantas femeninas y estas se pueden usar con fines medicinales, se pueden usar fumando, se pueden utilizar con dispositivos que se llaman vaporizadores, que calientan el material y permiten que se volatilicen los principios activos. ¿Cuándo podría yo elegir o vos fumar cannabis? Para alivio a corto plazo de dolor. ¿Por qué? Porque la vía inhalatoria tiene mucha comunicación con el sistema circulatorio y rápidamente se distribuye al cuerpo. Pero complementariamente a esto están los aceites de cannabis, que se administran por vía oral cuando uno desea mantener un tratamiento prolongado en el tiempo con una dosis y una concentración en la sangre determinada. Esto es más o menos el pantallazo, pero te complementa la parte medicinal. Las náuseas y vómitos que están asociados a quimioterapia tienen un buen curso cuando se utiliza cannabis también. Entonces, no es algo menor esta evidencia porque también es concluyente o sustancial. La esclerosis múltiple, que quizás le suene, genera, por ejemplo, espasticidad y rigidez muscular. El cannabis lo trata. El Parkinson también, la rigidez y los temblores. El babeo en personas adultas mayores. Estas cuestiones, Quique, son importantes porque hay evidencia. Hay personas prohibicionistas en ese marco que hablaba recién, que dicen que no hay evidencia. Hay evidencia y el problema hasta hace un par de años es que no había tanta evidencia porque estaba prohibido el cannabis.
¿cómo vamos a investigar y generar evidencia de una sustancia o una planta que está prohibida a su tenencia, ¿no? Claro. Ahora, yo he escuchado gente, inclusive amigos, ¿no? Que tienen plantas y hacen lo que llaman tintura madre o algunos formatos referidos a la fitoterapia. Se me ocurre pensar que la industria farmacológica alopática tiene una serie de protocolos, ¿no? Nos guste o no nos guste la alopatía, pero tienen protocolos. Ahora, ¿quién controla esto? Yo hago tintura madre, dice alguno por ahí. Digo, ¿cómo sé que está bien hecho eso? Bueno, ese es el punto en conflicto, has dado en la tecla. ¿Por qué? Porque, como es bien sabido, desde hace muchos años hay personas que elaboran sus preparados. Sí. Entre ellos están los preparados denominados tinturas madres, que son extractos que se obtienen poniendo en contacto alcohol al 70% o alcohol puro, sí, con las flores de cannabis. Esto se deja macerar, se filtra y se usa. Sí. Y también lo que se hace a partir de esa tintura madre, lo que se puede hacer una evaporación a baño María del alcohol para obtener un extracto o resina, sí, y eso se redisuelve, se resuspende en aceite comestible para obtener el aceite. Ahí está. Es decir, que ambas son formas de utilización, pero claro, por supuesto, ¿qué pasa con la persona que no lo elabora, que no tiene la posibilidad y lo compra en las redes sociales, sí, que conocemos, sí, en internet, sí, y en las ferias libres? Sí. Y ahí es donde tenemos el problema de que cuando uno no lo elabora, está el riesgo de la estafa, donde justamente en la universidad realizamos controles de calidad de estos preparados, bueno, y muchas veces, sí, ya no es sorpresa, es lo esperado, hay muchas falsificaciones cuando estos materiales no provienen de un usuario responsable, porque la mayoría de la gente es responsable, muy buena gente haciendo aceites artesanales. Claro. Bueno, Alejandro, perdón, entonces lo mejor sería aleccionar a la gente para que produzca bien su propio aceite. Exactamente, esa es la idea. Claro. Empoderar a la gente. Empoderar, muy bien, sí. Y además capacitar, enseñar y asesorar. Esa es una tarea que realizamos con los distintos equipos, que lo hemos hecho en esta diplomatura en Chilecito, sí, porque la gente tiene un derecho y lo mejor es acompañar ese proceso y no acudir al prohibicionismo, a la sanción, a decir que la otra persona no sabe porque no tiene un título determinado. Es decir, nos tenemos que amigar con esto para ayudar a la gente, porque además, Quique, te comento otra cosa. No hay ningún caso reportado de muerte en personas por uso de cannabis. No existe. Y te cuento otro dato de color. Hay muchas veces este discurso que hablaba de que el cannabis mataba neuronas. Bueno, esto proviene de un estudio muy antiguo donde a un grupo de simios se les colocaba una máscara con humo de cannabis, ¿sí? Todos los días durante 5 minutos. Por supuesto que si a vos o a mí nos ponen una máscara con humo de cannabis donde no podemos prácticamente respirar, probablemente tengamos una muerte incipiente o muy cerca de riesgo de vida. Entonces, estas cuestiones, cuando se comparte información científica, hay estudios que a veces están sesgados, que tienen una intención de determinar un efecto tóxico. Esto es lo que pasa con el cannabis en cuanto a que mata neuronas. Te cuento que también el cannabis regenera muchas veces procesos donde corren riesgo las células, entre ellas las neuronas. Es neuroprotector, acompañado, por supuesto, por un equipo profesional, pero tiene otros efectos. Y el problema muchas veces es que se asocia el cannabis y con una muerte cuando esa persona es policonsumidora, cocaína, muchísimo alcohol, y sale a manejar en estado de ebriedad. Como también le encontraron un porro o un cogollo, eso se asocia con el cannabis. ¿Sí? Entonces hay un direccionamiento también a veces de prejuicio, medios de comunicación con determinado periodismo prohibicionista, con desconocimiento y sin conciencia de clase tampoco. Obviamente. Alejandro, te vuelvo a llamar porque me quedan muchas preguntas, pero sin embargo me alegro de haberte llamado hoy porque alguito más ahora sé. Digamos, ha disminuido mi ignorancia. Por favor, Quique, realmente es un placer. Yo aprendo también con ustedes porque cada intervención, cada comunicación y cada momento compartido nos enriquece como sociedad, y eso es lo que creo que tenemos humildemente desde mi punto de vista que fomentar y alentar. Te mando abrazo grande, gracias Alejandro. Muchas gracias. Lo escuchaste a quién, Alejandro Bucciarelli, doppia C
y dopia L. Sí, el cannabis. Yo aprendí alguito, Alguito más. Sí, siempre, un poco más. Si prestas atención, claro. Y si no, no. Pero lo escuchaste acá. ¿Dónde? En el desconcierto.